Este mensaje se lo voy a dedicar, esta primera parte, a José Segura, porque voy a hablar del jugador más grande de la historia de la NBA, que es Michael Jordan. Y entonces lo vi entrar por ahí, a él hay un sitio por ahí. Yo sé que él es lebronista, así que no te escondas, allá atrás, no te escondas, que voy a hablar para que aprendas un poco de historia y entiendas, ¿verdad? Así que, oiga bien, hoy quiero utilizar como ejemplo por un momento en el día de hoy a este hombre que definitivamente, si usted lo considera el mejor o no, pues usted está mal, pero no hay problema, este es su problema. Pero el punto es que es un hombre icónico en la historia del baloncesto de la NBA, ¿verdad? Punto y se acabó, esa es la verdad. Pero hay un momento muy interesante en la historia de él que me pareció muy curioso mientras recordaba para el mensaje de hoy. Y es, en un momento él decide retirarse. El papá lo matan y pues entra en una crisis emocional donde él decide retirarse del baloncesto e intentar jugar béisbol. Ese había sido siempre su sueño, en realidad, jugar pelota en las grandes ligas. No lo logró, terminó siendo mejor en baloncesto y llegó a hacer todo lo que llegó a hacer. Pero en ese momento donde entra en esa depresión y en esa tristeza, decide retirarse. Intenta ir a las grandes ligas, entiendo que lo ponen en las grandes ligas, no funciona como pelotero, lo ponen en las ligas menores, pero cumple, ¿verdad?, su deseo, su sueño. Pero un día realiza que tiene que regresar y sale del retiro. Cuando sale del retiro y comienza una vez más a jugar, pues todavía le tomó un poco de tiempo adaptarse y la gente decía que jamás volvería a ser el mismo, que jamás volvería a ser ese gran Michael Jordan. Pero hubo un momento que cambió un switch en su mente. Eso históricamente dicen que en un juego en particular, y para que usted entienda, él comenzó a utilizar la camisa del número 45. Él era originalmente el número 23. Y cuando regresa, usar la camisa 23 estaba prohibida. Así que él usa la camisa número 45. Y en un juego, un jugador, me parece que fue Nick Anderson, le dijo una frase que lo agitó de forma espectacular. Y la frase dicen que fue algo como: el número 45, lo miró y le dijo, el número 45 no es el número 23. Queriendo implicar, lo que eres hoy no es lo que fuiste antes de. Y aquello le cambió la cabeza a Michael Jordan y se fue ese juego. Y el otro juego regresó con una chaqueta, con un jacket, y nadie veía el número hasta que salió a jugar y se puso otra vez la camisa del 23, pagando una penalidad de $25,000 creo que por juego, porque ese número no se podía usar. Así que él prefirió pagar una penalidad de $25,000 para usar el número 23 y demostrarle a todos que él era el número 23. La historia de ahí cambia, hace un giro por completo una vez más, y después de ahí gana 3 campeonatos de corrido, otro three-peat que logran hacer. Se convierte otra vez más en el MVP de las finales. Se convierte en el campeón anotador en ese momento de la liga. Por ahí lleva a los Bulls a una de las temporadas más gloriosas que han tenido en la historia, 72 juegos, que se mantuvo hasta el 2016. En el 1997 fue reconocido como uno de los mejores 50 jugadores de la historia. En esa temporada promedió 30 puntos, alrededor de 30 puntos. Una de las finales más excitantes de la NBA fue en el 1997, donde jugó el juego que se le llamó The Flu Game. Jugó con todo, ¿verdad?, con un flu encima y ganó y jugó, creo que metió 38 o 40 puntos, algo así, algo en ese momento, algo realmente histórico. Y para mí es algo bien impresionante ver cómo una persona puede fluir en un lugar tan poderosamente y de repente por un trauma, por un momento, tratar de hacer algo para lo cual no fue dotado para hacer. La realidad es que aunque su deseo era jugar pelota, Dios lo había preparado y nadie puede negar que el talento que este hombre tiene, al igual que muchos de los que hay en el día de hoy, es en realidad dado por Dios. Es una gracia especial, es una gracia divina, es algo que usted tiene que desarrollarlo, pero la realidad es que se tiene que nacer con eso. Y no es hasta que él vuelve y entra en el propósito, en el llamado, si podemos decirle así, cuando se conecta a aquello para lo que fue creado, que puede salir de aquel momento de depresión y demostrar realmente aquellos dones que Dios le había dado. En el libro de Efesios capítulo 2, el verso 8, dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Este es uno de los versos clásicos del apóstol Pablo para dejarnos saber que todos nosotros fuimos creados con un propósito, para un tiempo, con unos dones especiales, que cuando entendemos eso podemos vivir nuestra vida en plenitud. Y aquí hay gente en el día de hoy que deben quitarse la camisa 45 y ponerse la camisa 23, queriendo decir, deja de estar haciendo cosas que no debes estar haciendo y ponte a jugar en el lugar que Dios te ha dicho. Así se lo va a hacer lo fuerte al Señor. Esa es la idea real, en realidad. Y hoy de eso es que vamos a hablar en un minuto. Estamos hablando acerca de hacer un reset radical en nuestra vida. Y hemos estado hablando que hay mucha gente que lamentablemente aún para principios de año comienzan a hacer un reinicio, un restart. Comienzan a hacer unos pequeños reajustes. Pero los pequeños reajustes no llevan a grandes transformaciones ni revolución en tu vida. No se trata de tener un pensamiento positivo. Se trata de renovar tu mente completa. Y hemos estado observando algunos lugares donde tú tienes que hacer ese reset radical en tu vida. Número uno, el reset en el corazón. Tu corazón tiene que ser transformado. Dios tiene que darte un corazón de carne. Tiene que poner su espíritu en ti y darte esa transformación. Número dos, el reset en tus pensamientos. Si nuestra mente no fuera tan importante, el apóstol Pablo no nos hubiera pedido que la renováramos. Pero no se trata de tener un pensamiento más positivo en la vida. Se trata de cambiar toda la manera de cómo nosotros pensamos y qué cosas producen nuestros pensamientos. Número tres, hablamos del reset en las relaciones. Cómo hacer un reset en nuestra manera de pensar en nuestras relaciones, para ver nuestras relaciones en la perspectiva de Dios. Y hoy yo te quiero hablar de un reset en tu propósito, que tiene también que ver con tu identidad, tiene que ver con tus dones, tiene que ver con tu llamado, tiene que ver con tu talento, tiene que ver con tu trabajo, con todo lo que tú haces. Es un tema demasiado amplio y podríamos mirarlo desde diferentes ángulos. Yo le decidí llamar un reset radical en tu propósito, pero hago la aclaración que no te estoy pidiendo que cambies de propósito. Ese puede ser un grave error. Hay personas que piensan que porque algo no les está saliendo bien, ahora quieren buscar algo diferente que hacer solo para intentarlo cuando saben que fueron llamados para algo. Cuando yo te hablo de un reset en tu propósito, puede ser que nunca lo hayas descubierto, pues te voy a dar algunas ideas para que lo descubras. Pero si ya lo descubriste, que te mantengas firme en el propósito en el que Dios te mandó, te llamó, los dones que Dios te dio, te sientas cómodo en eso, pero que lo puedas maximizar, y hacia eso es que quiero llevarte en los próximos minutos. El apóstol Pablo hace muchas declaraciones poderosas, como la que te acabo de leer en el libro de Efesios capítulo 2. Es de esos versos clásicos para hablar de este tipo de tema. Para ser justo con el texto y con el mensaje, siempre me gusta en esta primera parte darte una base bíblica de lo que estas cosas representan, significan, basado en la palabra del Señor, para luego en unos minutos entonces entrar en una introspección un poquito quizás más profunda y ponerlo en nuestra vida práctica. Cuando miramos este verso que yo acabo de leer en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo hace varias declaraciones muy interesantes con respecto a nuestra vida, quienes somos. Número uno, él dice que somos hechura suya. Esta palabra que él usa en el original griego es una palabra muy interesante porque es la palabra que se pronuncia así, poiema, que es de la palabra que sale la palabra poema. Y básicamente Dios lo que está diciendo a través del apóstol Pablo es que cada uno de nosotros somos una obra divina, un poema que Dios está escribiendo, donde cada frase combina con la otra, donde cada expresión tiene relación con la próxima y tiene siempre un sentido que el autor está tratando de manifestar a través de esa escritura. Tu vida es un poema de parte del Señor y va escribiendo cada línea de tu vida de forma perfecta. Así que eres una creación única del Dios Todopoderoso. Número dos, el apóstol Pablo declara y dice que somos creados en Cristo Jesús. Lo que indica realmente es que tú y yo somos una creación espiritual, que tu ser y el mío es más que nuestro físico. Nosotros no somos iguales a Dios en nuestro físico. Tú y yo no podemos decir que nos parecemos a Dios físicamente. Nuestros cuerpos están limitados. Sí, cada uno de nosotros tiene características divinas y hay cosas especiales que podemos ver de Dios en cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que ir por encima de la parte física. La creación divina, incluyéndonos a nosotros, es una creación del Espíritu. Y eso fue lo que Él vino a restaurar, lo que Él vino a buscar. Si tú te quedas limitado o piensas que lo máximo que hay en tu vida es solo el cuerpo,
entonces perderás realmente tu máximo potencial. Tu cuerpo es importante porque es el lugar donde se puede manifestar tu mente y se puede manifestar tu espíritu. Por eso tienes que cuidarlo, tienes que tratarlo bien, tienes que hacer las cosas correctas para poder entonces tener la vida necesaria para poder expresar el propósito original que está en tu espíritu. Cuando miramos, el apóstol Pablo dice que fuimos hechos para buenas obras. Cuando el apóstol Pablo habla de buenas obras, y tengo que aclarar esto una y otra vez, el apóstol Pablo nunca habla de ser salvos por obras. Es todo lo contrario. Todo el tiempo el apóstol Pablo habla de que la salvación del cristiano y del creyente es solo por fe. Es tu fe y la mía en Cristo Jesús. Es por las obras de Cristo, lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, lo que me hace salvo. Mucha gente en el mundo en el día de hoy piensa que ellos son buenos porque hacen cosas buenas y que son las cosas buenas que hacemos las que nos dan salvación. No funciona así. Tú eres salvo por fe en la sangre de Cristo Jesús en tu vida. Y por causa de que tú eres salvo, te dedicas a las buenas obras. Comienzas a hacer las cosas buenas. Pero no es para salvarte, sino es porque eres salvo. Porque sabes que estás trabajando en tu salvación. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es que tú y yo fuimos salvos específicamente para poder manifestar estas buenas obras. Las obras nunca son la causa, son el resultado de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Pero definitivamente el apóstol Pablo dice que preparó todas estas cosas de antemano. Él dice, de antemano tú fuiste preparado. Tú no eres una casualidad, tú no eres una coincidencia. Tú y yo no somos, oiga bien, en el día de hoy, una coincidencia de Dios. Hay un plan divino preexistente. Antes de que tú nacieras, hay un plan divino preexistente. Hay algo que Dios quiere que tú y yo cumplamos. Hay algo intencional para lo cual Dios te llamó. Tú y yo no fuimos diseñados para cosas aleatorias. Tú no debes vivir tu vida simplemente reaccionando. Tú debes vivir bajo el prediseño de Dios para tu vida. Y debes vivir entendiendo y estando consciente de que hay una misión que cumplir. Cuando nosotros entendemos esto de forma básica, se comienzan a arreglar tres cosas que no podemos profundizar hoy, pero las pongo en tu corazón. Número uno, tu identidad. Tu identidad debe estar basada en Dios. Tu identidad debe estar basada en tu propósito. Y no debes tener pena alguna en declarar lo que eres, porque lo que eres, lo eres por la gracia de Dios. Yo sé que hay un montón de teorías y de ideas filosóficas muy bonitas, como por ejemplo, pastor, cuando le pregunte a usted, usted no diga que usted es pastor, porque usted es más que un pastor, usted es un ser humano. Espérate, pero es verdad, yo sé que soy un humano espiritual más grande que mi trabajo, ¿verdad? Yo sé que lo que hago es ser pastor, pero no es lo mismo decir yo soy pastor que decir yo soy diabético. Una cosa es apoderarte, que no lo soy por cierto, ¿verdad? Pero una cosa es apoderarte de la enfermedad que tú tienes, pero que tú no eres diabético. La realidad es que en tu interior, cuando Dios te hizo un ser espiritual completamente sano. Lamentablemente experimentas enfermedad. No es lo mismo eso de yo apropiarme de una enfermedad y decir soy diabético, soy lo que sea, versus soy pastor. Porque por ejemplo, cuando yo miro mi llamado y cuando yo miro lo que Dios me mandó a hacer, Dios me mandó a hacer ¿qué? Pastor. Pues por lo tanto, parte de mi identidad es que ser pastor. Si trato de jugar con el número 45, dejo de ser el 23. Si trato de jugar pelota, cuando Dios me llamó a ser pastor, pues entonces no vivo el propósito de Dios para mi vida. Así que no hay nada malo que tú llegues a entender un día que lo que haces es parte de tu propósito. El problema es que si lo que estás haciendo no es parte de tu propósito, estarás como Michael Jordan jugando pelota cuando debes jugar baloncesto, y cuando tratas de jugar baloncesto, por las frustraciones que tienes, tratas de jugar con el número 45 y no con el 23. Entonces ahí es que se complica el asunto en tu vida. Ahí es que se daña el asunto. No sé si me expliqué eso, ¿verdad? Porque ahí la gente juega tanto con las ideas de la identidad y demás, y más en los tiempos que nosotros estamos viviendo, que tenemos unos retos definitivamente que los vamos a hablar en un momento. Pero cuando tú tienes claro esto en tu vida, este llamado de Dios para ti, tu identidad se arregla. Número dos, tu propósito, te das cuenta que es algo específico y que vas a cumplir y que vas a poder completar, y que definitivamente tus buenas obras van a ir dirigidos hacia eso que tú tienes que hacer. Y número tres, vas a entender cuál es tu responsabilidad. Y tú entender cuál es tu responsabilidad en esta tierra es vital y importante. En estos días me entrevistaron para un podcast y una de las preguntas que me hicieron es una pregunta que siempre hacen: ¿cuál es la ayuda social que la iglesia hace?
Y es muy interesante porque lo que la gente quiere que uno resalte son todas las buenas obras que uno hace. Porque aparentemente para el mundo lo que hace uno bueno es dar comida al pobre, ayudar al necesitado, dar dinero aquí, dar dinero allá y hacer todas esas cosas, lo cual como creyentes lo hacemos. Pero quiero que sepa que no es tan solo responsabilidad de un creyente, es responsabilidad de toda la humanidad. Todos nosotros deberíamos ser caritativos y ayudar al necesitado. Pero le respondí al podcast y dije, qué bueno que me lo preguntas, te voy a mencionar ahora algunas cosas de las que hacemos. Pero quiero que entiendas que la razón de ser de una iglesia es predicar la palabra del Señor. Y que la ayuda más grande que hacemos es predicar la palabra del Señor. Y que las iglesias se forman y que el mismo gobierno ha entendido que la función que hacemos es tan importante que lo que hacemos es predicar la palabra de Dios, porque eso es lo que transforma la vida de una persona. Y le conté un testimonio. Le conté un testimonio. Le expliqué a estos jóvenes, dije, mira, esta misma semana, mientras iba a predicar el miércoles, nos llegó un mensaje de texto por WhatsApp. Un hombre que nos escribió, no sé de qué país, pero escribe, lo tengo aquí escrito, el mensaje donde el hombre dice que estaba con una pistola para suicidarse en su casa. Y de repente recibió un mensaje de WhatsApp aparentemente por error. Este mensaje él está en algún grupo que él no sabe cuál es. Y aparentemente recibió un mensaje por error que dice, enciende el televisor. Y cuando enciende el televisor, salgo yo predicando en enlace, no sé en qué país de Centro y Sudamérica. Dice que le impactó tanto el mensaje que dejó la pistola de un lado y se fue a una iglesia y le entregó su vida al Señor. Dígame, ¿qué más ayuda social que esa? ¿Y por qué esto es importante? Le dije entonces, ahora te digo que toda la semana damos comida en el banco de alimentos, toda la semana vamos a los confinados, hacemos ayuda misionera, le conté esto mismo que le conté a ustedes que hacemos, y tantas cosas que hacemos durante todo el año y tanta ayuda que damos en ese sentido. Pero si usted no sabe cuál es su responsabilidad, puede comenzar a hacer cosas para lo cual usted no fue llamado a hacer. Y si la iglesia no se mantiene la responsabilidad para la que fue llamada a hacer, va a estar como Michael Jordan jugando pelota cuando debe jugar baloncesto. Los apóstoles un día tuvieron ese problema. Los apóstoles fue tanta gente que llegó con tanta necesidad que ellos comenzaron a servir las mesas y dejaron de orar y dejaron de prepararse y de predicar la palabra del Señor. Y Dios los regaña y le dice, levanta personas que den la comida, que ayuden para que ustedes oren y prediquen. Cuando tú no sabes a qué fuiste llamado, tú no cumples con tu verdadera responsabilidad. Y yo no sé si usted sabe que cuando uno no cumple su verdadera responsabilidad, le llaman a uno ¿qué? Irresponsable. Y tú tienes que ser responsable con lo que Dios te llamó a ti a hacer. Ahora, entendiendo eso, veamos algo un poquito, me parece a mí, más profundo que nos debe ayudar a nosotros reflexionar. Y para eso quiero que vayas conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Una vez más estamos hablando de ese reset de tu propósito, de tu identidad, de tu llamado, del don de Dios para tu vida. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 9, el apóstol Pablo dice de esta manera: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy, ay, qué frase tan poderosa, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Podrás mirarle que está a tu lado y decirle esa frase, decirle, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pastor, ¿en qué instituto bíblico usted estudió? ¿Qué doctorado usted tiene? Soy lo que soy por la gracia de Dios. Tengo mi bachillerato y tengo mis estudios teológicos, seguro que sí, pero soy lo que soy por la gracia de Dios. El apóstol Pablo declara, porque soy lo que soy por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no ya, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El apóstol Pablo hace una de las declaraciones, me parece, más poderosas en estos versos que uno puede hacer, y la declaración del yo soy. ¿Se acuerda que cuando Dios fue a libertar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés le preguntó en qué nombre yo voy? Y Moisés declaró, vas a ir en el yo soy, el que soy. Ese fue el nombre que Dios le dio. Es un nombre muy interesante porque Moisés tenía que pararse y hablarle a todo el mundo, ¿en nombre de quién tú vas? ¿Cuál es el Dios que nos está llevando? Y él pararse y decir, yo soy el que soy. Pero ¿cómo que eres tú el que tú eres? ¿O es él el que es él? ¿O eres tú el que tú eres? Moisés estaba hablando del momento eventualmente, proféticamente, de la gracia de Dios. Porque es lo que es el mensaje de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, lo que el apóstol Pablo entendió. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y él se apropia de ese nombre de Dios y se apropia basado en lo que es el poder de la gracia divina.
para establecer realmente su verdadera identidad en el Señor. En el mundo que nosotros vivimos, una de las crisis más grandes que hay es una crisis de identidad. Vivimos en un tiempo donde no hay una verdad absoluta. Lo que hay son verdades relativas. Todo es relativo a como tú lo quieras ver, a como tú lo quieras pensar. Y la gente quiere vivir de esa manera y es muy triste porque vivir de una manera con una verdad relativa crea un grande problema. No hay estructura, no hay disciplina, no hay dirección. Realmente tú no puedes poner orden donde cada cual hace lo que quiere, como quiere, de acuerdo a lo que piensa. Hay que establecer unos parámetros, punto y se acabó. Te guste o no, hay que establecer unos parámetros. Algunos parámetros que se establecen, uno no sabe cómo se establecen o por qué se establecen en cierto, pero hay que tenerlos. Por ejemplo, cómo es que un joven a los 16 puede manejar, pero entonces a los 18 también puede, creo que, tomar y beber, o a los 21. Entonces, cuando hay personas que a los 30 ni deben manejar, ni deben beber, ni deben, ¿verdad? Entonces es bien interesante porque ¿quién puso la pauta del 16 y que a los 15 le puedes dar una licencia provisional con alguien al lado? Con alguien al lado que tiene licencia y que a lo mejor no la debe tener. Entonces, ¿cómo tú determinas que una persona es capaz de manejar si no sabe recoger el cuarto? No paga sus cuentas, no sabe recoger el cuarto, entonces tú le vas a entregar un carro. Entonces, ¿dónde tú pones la pauta? En todo lado, pero hay que ponerla. A mí no me gusta, pero hay que poner una, porque hay que decir a los 16, punto y sé qué. Se acabó, hay que poner una pauta, porque no hay, si no sería todo subjetivo, sería todo relativo. No se podría. En estos días que está el accidente de estos jóvenes, 4 jóvenes, ¿cómo es que el borracho vive en todos los accidentes? Por la mayoría vive. Porque están tan mongos. Sí, están tan mongos que el accidente, los cantazos, los otros están rígidos. Es una cosa impresionante. Y lamento la muerte de estos jóvenes. 3 jóvenes acaban de salir del examen, del examen final, de celebrar. ¿Por qué beber de esa manera, montarte en un carro de esa manera y el otro queda vivo? Y ahora la conciencia, entonces ahora la pregunta es si eran todos amigos, los otros también sabían que habían bebido y que habían bebido y lo dejaron que bebiera, lo dejaron que guiara. ¿Quién es responsable también? Los 4 son responsables, pero este va a tener que pagar algo, va a tener que ir preso, va a tener que ir. Entonces, pero en realidad resuelve eso el problema de lo demás. Entonces, ¿hasta cuándo dejamos de beber? Hasta la 1 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana. ¿Quién es responsable? El bartender que dio la de esto, que dio la de esto. Son tantas cosas. Porque vivimos en un país tan relativo, pero hay que poner una regla. Hay que poner unas normas, hay que poner una estructura. Hay que poner algo que fije para de ahí entonces usted poder partir y hacer entonces los ajustes necesarios en nuestra vida. Pero el mundo que vivimos definitivamente nos hace cada vez más complicado el nosotros tener esa identidad si usamos las mismas métricas del mundo. Si usamos las métricas estándares del mundo, no podemos vivir realmente a la plenitud que Dios quiere que nosotros vivamos. Es verdad que el mundo le promete a tus hijos que a los 16 años ellos pueden guiar, pero tú como padre es el que sabe si pueden o no pueden. Eres tú el que decides a la larga y a la postre. Eres tú el que determina cómo manejan, a dónde van, qué carros van a llevar. Eres tú que determina, y aunque la ley diga 16, si tú sabes que no tienen la capacidad para hacerlo todavía, eres tú también responsable de no permitir que lo hagan. Porque no es el mundo que debe determinar todas las cosas que nosotros vivimos en nuestra vida. El mundo pone unas reglas tan raras. Allá afuera hay gente que se cree en trans todo. Hoy es trans todo. Hay gente que son hasta transcristianos. Viven así todo el tiempo. Ellos creen que son cristianos, pero actúan como mundanos, pero se sienten cristianos. Entonces, como es cuestión de feeling, pues me siento cristiano, y como me siento cristiano, puedo seguir haciendo las cosas que hacía en el mundo, y porque digo una frasecita bonita y canto una cancioncita cristiana y diga a todo el mundo Dios te bendiga, pues me siento cristiano. Como hay gente que se creen trans ricos, son pobres, pero gastan como si fueran ricos. Esas tarjetas de crédito están todas fastidiadas. Yo he tratado de mirarme trans flaco todos los días.
pero tengo que ir al gimnasio y dejar de comer dulce. Así que inténtelo para que usted vea eventualmente lo mal que se siente. Pero vivimos en un mundo así tan relativo y todos tenemos que batallar con eso. El apóstol Pablo batalló con eso. ¿Por qué yo te traigo esto? Porque cuando miramos estos versos, esta descripción del apóstol Pablo, el apóstol Pablo tiene que comenzar a madurar en su relación con Dios y en quién es Él. Porque el apóstol Pablo comienza a tener un montón de batallas internas y externas. El apóstol Pablo tiene que luchar con Pedro, el apóstol Pedro. Para que usted entienda la historia, alguien no se podía llamar apóstol si no había estado con Jesús. Porque una de las marcas de ser apóstol en aquellos tiempos era que habías caminado físicamente con Jesús. Pablo no era uno de los que había caminado con Jesús y le llaman apóstol. Entonces por eso es que Pablo dice: yo soy el último de los apóstoles. Como un abortivo, dice él en un momento dado. ¿Te imaginas cuál es el ego de una persona que está predicando como un abortivo? Yo soy un abortivo. Yo soy el último. Mira qué interesante. Y cuando usted mira al apóstol Pablo, él hace unas declaraciones poderosas, que son declaraciones que la gente quiere que hagamos cada vez más menos en nuestra vida, en el mundo que vivimos. Mire, el apóstol Pablo, estoy hablando de un hombre que impactó la historia, que marcó, escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, que sus mensajes resuenan todavía en el día de hoy, que corrigió iglesias, levantó iglesias. Y él dice, en una ocasión él dice: soy inferior a los grandes apóstoles. Si usted oye a alguien hablar en el día de hoy así, cuando va a hablar con contundencia, dice: soy inferior a todos los demás. Usted quiere ir a una conferencia de alguien que se pare y diga: soy inferior. Oiga bien, yo soy de todos el más pequeño, soy inferior a los demás. Él dice: soy el apóstol más pequeño, el más pequeño de los apóstoles. En Efesios él declara: soy el más pequeño de los santos. En Timoteo él dice: soy el principal pecador. ¿Usted quiere oír un predicador así? Usted que está tratando de salir del pecado, entonces, viene para aquí: hermanos, yo soy el más bajo bueno, bajito soy, pero soy el más inferior de todos. Usted está hoy aquí delante del pecador más grande que hay en todo Puerto Rico. Sepa que si alguien peca, soy yo. ¿Usted quisiera venir a oír eso? ¿Usted quisiera venir? Ahora, vuelvo y repito, esto lo está escribiendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo después dice, en otros momentos dice en Romanos: siervo de Jesucristo. En otro momento se llama prisionero de Cristo. Y cuando usted mira a ver, se va a dar cuenta que él utiliza en muchas ocasiones frases que para nosotros en el día de hoy serían totalmente erróneas mencionar, porque no alimentan el ego, no te hacen más grande delante de los demás, sino que todo lo contrario, de alguna manera u otra te ponen en la justa perspectiva de quién es el que está haciendo la obra en él. Nosotros podemos pensar que el apóstol Pablo está bajando su identidad. Nosotros podemos pensar que el apóstol Pablo está menospreciando la obra de Dios sobre su vida. No, cuando usted mira cada uno de estos títulos, es que mientras más grande naturalmente tú eres, más pequeño delante de Dios siempre te tienes que sentir, para que entiendas que lo que tienes no es un derecho, es un privilegio, y que no fuiste tú quien lo lograste, que no fueron tu propia fuerza, fue la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo decía: soy pecador y probablemente peco más que muchos de ustedes, pero soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy el último de los apóstoles. Pedro, soy el último de los apóstoles. Pedro, no caminé con Cristo, Pedro, es verdad, pero soy lo que soy por la gracia de Dios. Lo que tengo, lo que logro, lo que he alcanzado es por la gracia del Dios Todopoderoso que viene sobre mi vida. Y mientras más nosotros vamos cumpliendo en nuestra vida con nuestro llamado, con nuestro propósito, con todo lo que Dios va haciendo día tras día, en nuestra mente tiene que haber esa humildad de corazón de reconocer que es la fuerza divina, el poder de Dios, el llamado que hay dentro de nosotros, lo que nos lleva a estar en el lugar en el que estamos, porque lo que he logrado es por la gracia de Él y para que su propósito se cumpla aquí en la tierra y aquí en mi vida. Lo que pasa es que en el mundo que vivimos, esa no es la idea que se proyecta. La idea que se proyecta es del hombre grande, la mujer grande, el hombre fuerte, el ego.
para hacerte depender de tus fuerzas. Pero eso mismo es lo que te lleva a ti a la tristeza, a la depresión. Te lleva a ti a los fracasos más grandes. Y quizás por un tiempo, por un momento, eso alimenta tu corazón y te da el impulso y el drive para seguir hacia adelante. Pero cuando enfrentes los grandes problemas de tu vida y tengas que tomar las decisiones más serias de tu vida, si tú no estás claro de quién es el que te tiene allí, de quién fue el que te puso allí, de quién fue el que te dio el don, de quién fue el que te dio el llamado, no vas a poder sobrevivir los peores momentos y los momentos más duros y los momentos más difíciles, porque solo la gracia de Dios es la que determina quién tú eres. Pero para nosotros hacer esto tenemos que entonces responder a unas preguntas en el día de hoy. Porque la pregunta es, ¿cómo entonces ¿cómo, de dónde yo saco la información para formar mi identidad? ¿De dónde yo salgo mi información para yo entender mi propósito? Porque de algún lugar tiene que salir la información. De algún lugar tiene que salir los datos para yo poder entonces observar. Sale de lo que el mundo dice, de lo que las redes sociales dicen, de lo que aquel dice, de lo que el otro dice, de lo que otro ve de mí. ¿De dónde los saco? Y por lo general, hay dos errores que la gente comete cuando hablan de buscar su propósito y su identidad, que suenan muy bonito, pero son la trampa más grande que hay. Uno, es una trampa tú decir que vas a buscar tu propósito en tu interior. Aquel que te dice allá afuera, busca dentro de ti. Busca dentro de ti. Suena bien bonito, pero en realidad puede ser un lugar de mucha trampa. Yo te voy a explicar por qué. Dentro de ti muchas veces están los conflictos más internos, los traumas personales, las confusiones más grandes están dentro de ti muchas veces. En tu corazón confundido por lo que aquel dijo, lo que aquel habló. Hay gente, oiga bien, que han logrado buscar dentro de ellos y han logrado razonar lo que les pasó y definir su propósito de forma positiva. Bravo por ellos. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de buscar dentro y de, con la información que encuentran dentro, razonarse hacia eso. Y no estamos buscando un propósito razonado. Estamos buscando el propósito divino. Son niveles diferentes. Entonces, si tú te pones a buscar únicamente dentro de ti, en tu interior, dentro de ti, párate adentro. Muchas veces lo que hay en el interior son luchas internas. Son los traumas del pasado, las batallas internas. Vuelvo y repito, hay gente que las ha tomado como gasolina para poder levantarse y decir, viví estos traumas, me levanto de esto. No voy a hacer de esa manera. Perfecto, pero tu identidad sí es más grande que esa información del resultado de un razonamiento, de un trauma. Hay un llamado de Dios para tu vida más grande que eso. Te lo voy a mostrar. La segunda manera en que mucha gente busca información acerca de su propósito y de su llamado y de su identidad es mirando su pasado, mirando hacia atrás, queriendo decir, eso no quiero volver a hacer. Chévere, lo entiendo, pero si mi propósito y mi identidad hoy está basado en lo que no quiero ser, entonces ahora no necesariamente estoy llegando a ser lo que Dios quiere que yo sea, porque estoy buscando una salida a lo que fui y no estoy buscando encontrar quién tengo que ser. Por lo tanto, mi información viene de un pasado erróneo, negativo, de problemas, que comienza a definir mi vida. Y vuelvo y repito, hay gente que ha logrado razonarlo positivamente. No, pastor, yo fui pobre y no vuelvo a ser pobre. Esa no es la razón por la que tú no vuelves a ser pobre. Tú debes creer que tú no vas a ser pobre, no porque un día lo fuiste. Tú debes creer que vas a ser próspero porque Dios te quiere próspero. Son dos niveles diferentes, son dos pensamientos diferentes. Que hay gente que ha vuelto atrás y ha dicho, viví esto, pasé esto, mis padres fueron abusadores, yo no voy a ser abusador. Lo entiendo, pero lo que estás diciendo es que tu identidad lo estás limitando única y exclusivamente a lo que te pasó. Y esa información es limitada. Ahora, hay tres lugares donde tú tienes que mirar realmente. Si tú quieres encontrar tu propósito, hacer un reset en tu propósito, hay tres lugares donde el apóstol Pablo nos enseña con la gracia de Dios a mirar. Número uno, tú tienes que mirar hacia afuera. Tú tienes que mirar hacia arriba.
tú tienes que mirar hacia el frente. Tu propósito, identidad, tú le identificas cuando tú miras hacia afuera, cuando tú miras hacia arriba y cuando tú miras hacia el frente. Pero cuando tú comienzas a mirar hacia afuera, tú te das cuenta de la necesidad que hay en el mundo. Tú te das cuenta de las necesidades que hay a tu alrededor. Y te das cuenta cuáles son las cosas que tú fuiste llamado a resolver y hacer. Te das cuenta ahora de lo que tienes que trabajar. Cuando tú miras hacia afuera, te das cuenta de toda la gente que necesita de Cristo, que necesita de Dios, que necesitan de tu ayuda, que necesitan de lo que tú tienes. Y cuando tú comienzas a mirar hacia afuera, sacas tu mirada de ti mismo y comienzas a mirar a tu alrededor, aquellos que necesitan oír el evangelio, oír la palabra, que de las cosas que tú tienes y de lo que tú sabes hacer, que ahora tú puedes ayudar, que ahora tú puedes bendecir. Cuando tú miras hacia arriba, tú estás mirando exactamente aquellas cosas que Dios dice, que Dios quiere para tu vida. Y te das cuenta que tu validación no viene del mundo. Y cuando miras hacia adelante te das cuenta qué pieza clave tú eres para el destino divino. Porque los mejores años de tu vida no están detrás de ti. Siempre están delante de ti. Porque si tú estás vivo hoy, y tú solo, óigame bien, estás frustrado. Porque es que ya yo sufrí tanto, no voy a sufrir más. Pastor, pero es que yo he vivido tanto que no voy a pasar por estas cosas. O sea que por los próximos, si tienes 50 años, por los próximos 40 años, tu identidad se va a basar en lo que viviste, en lo que pasaste. O sea, vas a desperdiciar los próximos 40 años de tú preguntarte qué yo tengo que hacer aquí en esta tierra, qué yo tengo que hacer aquí en este lugar, que estos talentos que tengo que Dios me dio. Quizás tienes que cambiar de trabajo, quizás te retiras de un trabajo, quizás te retiras de un lugar. Pero hermano, ¿qué cosas tú puedes hacer? ¿Dónde tú puedes contribuir? ¿Dónde yo juego un papel importante ahora? Señor, dime, mi validación no viene del Instagram, no viene del internet, no viene de aquel, del otro. Mi validación viene de lo que tú me estás diciendo que yo haga. Señor, y en el plan de Dios para tu vida, para Puerto Rico, para la familia, para nuestra sociedad, ¿qué pieza yo juego? Oiga bien, si tú estás vivo, tú juegas una pieza importante en el plan de Dios, no del pasado, no de lo que ocurrió ayer. Tú juegas una pieza importante en lo que Dios va a hacer aquí en nuestra isla, lo que Dios va a hacer en tu familia, lo que Dios va a hacer en tu ciudad, lo que Dios va a hacer a través de ti. Por eso, algo poderoso es tomar tu propósito, tu identidad, no de adentro, no de atrás, sino de afuera, de arriba y de adelante. De afuera, de arriba y de adelante. Por eso que el apóstol Pablo decía: soy lo que soy por la gracia de Dios. Porque cuando me doy cuenta dónde tengo que ir a predicar y que Dios me haya escogido a mí, cuando me doy cuenta a quién Dios puso delante de mí y que me haya escogido a mí, me doy cuenta, soy el último, soy el más pecador. Pero de ahí no viene mi identidad, de ahí no viene mi propósito. Mi propósito viene de que Dios me llamó, porque en este tiempo soy una pieza importante para lo que Él quiere hacer en esta época. Y soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y ese debe ser tu visión en el día de hoy. Encontré este listado para terminar, que algunos van a entenderlo todos, otros que son nuevos quizás no conocen todas las historias que voy a mencionar. Pero encontré este listado que lo escribí y lo anoté aquí en dos maneras, buscando, ¿verdad?, lo que se llaman preguntas poderosas y cosas que uno puede preguntarse para uno poder pensar en su vida. Y oiga bien, este listado me estuvo muy interesante porque dice de esta manera, y así lo parafraseé: como Jacob, necesitamos luchar para obtener la bendición. Como Esther, debemos reconocer nuestro momento divino. Esther fue escogida para ser reina en un momento crucial donde su tío le dice: te puedes salvar a ti, pero te puedes olvidar del pueblo. ¿Y qué si Dios te llamó para un tiempo como este? Como Pablo, permitir que Cristo reoriente toda nuestra vida. Como Nehemías, actuar con determinación para construir el templo. Como Daniel, mantener la integridad en cada circunstancia. Y mientras preguntaba y hacía preguntas, como se dicen los que son coach, ¿verdad? Preguntas poderosas. Te pregunto en el día de hoy, te digo: 1. Identifica tu lucha de Jacob. ¿Qué necesita ser transformado en tu vida?
Pregúntate qué necesitas ser transformado en tu vida. Número 2, reconoce tu momento como Esther. Pregúntate en el día de hoy, Señor, ¿por qué para este tiempo? ¿Por qué para esta época? ¿Por qué no me hiciste nacer 20 años atrás? ¿Por qué para este tiempo? ¿Por qué para esta época? ¿Por qué para este momento? ¿Qué tú quieres que yo haga ahora? Acepta como Saúl o Pablo tu camino a Damasco. En otras palabras, pregúntate, ¿qué necesita ser realineado en tu vida? Saulo iba caminando hacia un lugar para matar a cristianos. Tuvo un encuentro con el Señor y ahora se convirtió en el promotor más grande de la iglesia, solo realineando el propósito de Dios. Número 4, encuentra tu muro de Nehemías. Pregúntate qué cosas tienen que ser reconstruidas. Número 5, determina tu identidad firme y propósito como Daniel. La pregunta sería, ¿dónde necesitas hoy mantenerte firme? Si buscas, te das cuenta que la mayoría de esa información la vas a encontrar afuera, arriba y adelante. No aquí adentro donde están las frustraciones muchas veces. Y espero que me haya entendido o que me haya hecho explicar. Siempre tenemos que hacer introspección en nuestra vida. La realidad es que si la información que hay dentro de nosotros no es la mejor, la conclusión tampoco será la mejor. Y a veces lo que hay en el corazón de mucha gente son traumas, frustraciones. Y gloria a Dios por aquellos que son suficientemente buenos para coger lo malo, lo negativo y transformarlo. Y razonarse a las cosas positivas. Pero aún ese razonamiento, si la base de datos es simplemente lo negativo, siempre será limitado y será el resultado de tu razonamiento. La vida tuya va más allá de tu razonamiento. La vida tuya es dirigida por la gracia de Dios. Y mientras más tú creces afuera, por dentro te das cuenta cuán pequeño cada vez más eres. Y cada vez que Dios te hace más grande afuera, tú te das cuenta de que solo la gracia de Dios te pudo llevar hasta ahí. Y que eres lo que eres por la gracia de Dios. Dale un fuerte aplauso, Señor, y ponte de pie en esta hora. Ponte de pie.